momento. Nos hemos pasado 3 minutos ahí hablando de las cosas de la vida, ¿verdad? De los caminos de la vida, dice una alabanza por ahí, ¿verdad? No son como yo pensaba, o no es alabanza, ¿no? Quizá me he equivocado, pero bueno, ah, hay muchas cosas, ¿verdad? La vida tiene muchas cosas y la vida cristiana, viviéndola en la vida real, es sumamente emocionante, ¿verdad? No separamos la vida de la vida cristiana, sino que ahí donde estamos, en el trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, es totalmente emocionante, ¿verdad? Ver a Dios, eso es bueno. Bueno, seguimos con nuestro tema. Este sería el tercer tema, ¿verdad? Vamos a orar para entrar ya en esto, ¿verdad? Que nos compete a todos. Oremos, Padre, gracias esta noche al permitirnos tener este tiempo para El audio, hermano. que nuestros oídos espirituales puedan estar atentos a lo que en tu palabra estamos aprendiendo y ayúdanos a poner en práctica, Señor, todo lo que, lo que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. venimos hablando de este remanente que está ahí ya en lo último del Antiguo Testamento. Cualquiera podría decir, pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos porque han sufrido, han vivido cosas terribles, han vivido cosas terribles y entonces hay que tenerles lástima porque les ha ido mal, pero ahí van a ir poco a poco ellos mejorando. Podríamos decirlo así y verlo así. Podríamos hacerlo de esa manera, pero la verdad es que no, ¿verdad? Y aquí es donde Malaquías llega y dice, miren, hay varias cositas que se están haciendo que no son correctas y que de una u otra manera están perjudicando, ¿verdad? Sus propias vidas. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Que creemos que llevar la vida cristiana a medias o escondidos, ¿verdad? Soy cristiano los días domingos o los días que hay culto, pero cuando no hay culto, que eso es cualquier día de la semana, donde estoy en el trabajo, con los amigos, yo ya no soy cristiano y puedo hacer lo que yo quiera o lo que me dé la gana, eso puede traer consecuencias, ¿verdad? Y eso de una u otra manera le podríamos llamar que es una adoración defectuosa a Dios. Y eso es lo que este pueblo estaba haciendo, ¿verdad? El mensaje de amor, lo hablábamos la semana pasada, que Dios está mostrando a este remanente, ¿verdad? Cuando la expresión, ¿verdad? De él es, miren, yo soy su Dios, ¿verdad? Yo los amé a Jacob, aborrecía a Esaú, lo que vimos la semana pasada. Ahora les dice Malaquías, miren, este mensaje de amor va a ir acompañado del mandamiento de cumplir, ¿verdad? Estas ordenanzas divinas, diría yo, ¿verdad? Dios no ha dejado al hombre o al creyente, ¿verdad? Para que viva como quiera vivir. O dicho de otra manera, que le dé la gana, pues vea, voy a hacer lo que me dé la gana porque sí, de todo modo ya soy salvo, de todo modo ya mi vida le pertenece al Señor. Esa es la queja que Malaquías está teniendo con este pueblo, ¿verdad? En cada época han habido personas que quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, pero que han optado por buscar esa bendición en su propia forma, a su propia manera, pero no como la Biblia dice, ¿verdad? Y ahí tenemos el caso de Coré y su familia. Números capítulo 16. Si gusta, usted anótelo y luego en la semana puede buscarlo, ¿verdad? Ellos quisieron usurpar el puesto que le pertenecía a alguien que Dios le había dado a una persona, ¿verdad? En este caso a Moisés, ¿verdad? Queremos hacer a nuestra manera las cosas. Coré, su familia querían hacer las cosas a su manera y no importa lo que Dios diga o no importa lo que Dios ha estipulado, ¿verdad? Es a mi forma, a mi manera, punto, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia, pero va a ser a mi manera. Si va a haber transformación en mi vida, va a ser a mi manera. Y no es así la forma, ¿verdad? No es así como Dios quiere obrar en nuestra vida. Y ese es el punto que en este momento Malaquías está diciendo, ¿verdad?
tenemos el otro caso, los hijos de Elí. Si alguien me ayuda, el texto es más corto. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Si alguien me echa la mano leyendo estos versículos. Ajá, solo uno, ayúdeme, por favor. ¿Qué versículos dijo, pastor? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Ok, ya lo estoy buscando. Yo aquí lo tengo. Ah, ok. No sé si gusta o no, hermana. Si usted lo está buscando, no importa. Puede leerlo usted. Sí, ya lo encontré también, pero si quiere usted, hermano No, Roberto, está hermanita, bien. léalo usted. Primero las Ok, damas. gracias. Primera de Samuel, versículo 12, capítulo 12, ¿qué versículo, Capítulo pastor? 2, Capítulo capítulo 2. 2, Ah, capítulo 2. versículo 12 al 17. Ok, 12 al 17. La palabra de Dios dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Ujú. Gracias, hermana. Ahora, había una forma, ¿verdad?, de presentar esa ofrenda a Jehová. Y era que tenían que la carne, quiero expresarme bien, ¿verdad? Tenía que quedar carbonizada la carne. Ahora, para el sacerdote había una parte especial y probablemente esa parte que de la carne de la ofrenda a los hijos de Elí no les gustaba y ellos querían la parte que tenía grasa. Si usted ha asado carne, sabrá que la carne que tiene grasita como que es la mejor, ¿verdad? Entonces ellos decían: Esta es la carne que nosotros queremos." Y no les importaba que eso le pertenecía en ofrenda a Dios. Uno, dos, eran los sacerdotes, eran los que tenían que dar el ejemplo, ¿verdad? Y tampoco les importaba lo que la gente pensara. Ellos hacían lo que querían. O lo haces a mi manera, ¿verdad? Las palabras de los sacerdotes, o de todos modos, a la fuerza, nosotros vamos a hacer lo que queremos. Y eso no era lo correcto, ¿verdad? Era una forma de una u otra manera decirle a Dios: no nos importa, no nos importa la forma, no nos importa el principio, no nos importa el estar obedeciéndote o adorándote, no nos interesa, ¿verdad? A nuestra manera lo haremos. Y nuestra manera es esta, y si Dios quiere, bueno, y si no, es la manera que yo tengo, ¿verdad? Es mi tiempo, es mi forma, es mi manera, punto. Eso es lo que los sacerdotes en este momento estaban haciendo. Su actitud, ¿verdad? No era la correcta. Esa misma actitud estaba teniendo este remanente en el tiempo de Malaquías. Y eso es lo que Malaquías va a llegar y va a tocar, ¿verdad? Va a llegar a la llaga y va a tocar. ¿Con quiénes comienza? Comienza con los sacerdotes, ¿verdad? Y los sacerdotes despreciaban al Señor. El versículo 6, si volvemos a Malaquías, capítulo 1, versículo 6, Malaquías les está diciendo: miren, ustedes definitivamente no están honrando a Dios como un padre, ¿verdad? Ni como un siervo honra a su Señor. Ustedes están haciendo lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Jehová se enfoca principalmente en los sacerdotes porque ellos completamente la culpa, ¿verdad? Ellos totalmente culpables porque conocían mejor la ley,
Y esto es algo, hermanos, que de una u otra manera pesa. Yo entro a un estudio bíblico, yo tengo un conocimiento de la palabra de Dios, entonces mi responsabilidad se vuelve mayor porque hay un conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Mi responsabilidad se vuelve mayor porque ahora yo tengo que enseñar a otros con mi testimonio, con mi vida, en un salón, ¿verdad? Discipulando, yo tengo que enseñar a otros. Pero cuando soy yo el que tiene el conocimiento y hago cosas que van en deterioro al testimonio de Cristo, los demás observan y dicen, bueno, si el sacerdote lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Y esto comenzamos a caer en esto que Malaquías le está diciendo al pueblo, no es correcto lo que ustedes están haciendo. Los sacerdotes conocían mejor la ley, ¿verdad? ¿Cuál era otro problema ahí dentro de esta situación? Que ellos son los que intercedían entre este remanente y Dios. No podían ellos estarlo haciendo así. Ahora, ¿qué concepto tenían? Sofonías capítulo 1, versículo 12. Sofonías lo menciona, ¿verdad? En su corazón, estos sacerdotes, muy probablemente en su pensamiento, ellos tenían esas palabras de Sofonías. ¿Qué dice el texto? Jehová ni hará bien ni hará mal, ¿verdad? Entonces, si Dios no va a intervenir, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque de todos modos, Dios está lejos de esta realidad. Yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque de todos modos, Dios ni va a hacer ni bien ni mal, ¿verdad? Entonces, yo puedo vivir como yo quiera. Ahora vienen los sacerdotes y preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado el nombre de Dios? ¿Verdad? Malaquías llega y dice, miren, ustedes han menospreciado el nombre de Dios al no enseñar al remanente lo correcto, al permitir que estén haciendo cosas que no son correctas. Y ellos dicen, pero ¿y en qué hemos despreciado el nombre de Dios? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo incorrecto? ¿Verdad? Ahora, Dios no deja en ningún momento duda en cuanto a la forma que los sacerdotes habían menospreciado, le habían menospreciado su nombre, ¿verdad? Básicamente la actitud que tenía que ver con esos sacrificios que ellos estaban permitiendo era el problema que Malaquías está llegando y diciendo, miren, aquí hay un detalle y este detalle no es correcto, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Bueno, no estaban permitiendo o no estaban haciendo lo correcto en base al sacrificio que el pueblo tenía que llevar. ¿Cómo? Bueno, dice el versículo 8, que ellos estaban permitiendo que el pueblo llevara animales que iban a ir a la ofrenda, cojos o enfermos, ¿verdad? Ahora, había una ley, Levíticos capítulo 22, menciona todo esto, versículo 21 al 22, hace la referencia de que los animales que fueran a ser sacrificados, que fueran llevados como ofrenda a Dios, no tenían que ser defectuosos. Eso era un principio básico y los sacerdotes lo sabían, el mismo pueblo lo sabía, ¿verdad? Pero aquí viene un tema. Si la persona que está encargada de enseñarme permite que yo haga lo que quiera, a mi manera y a mi forma, yo voy a estar bien, porque yo creo que estoy haciendo lo correcto. El que me tiene que enseñar, que en este caso es el sacerdote, no tenía que permitir que llevaran animales enfermos, que llevaran animales cojos, que se robara un animal para entregarlo como ofrenda a Dios. Ellos no tenían que permitir esto. Y si los líderes, en este caso los sacerdotes, lo estaban permitiendo, ahí es donde Malaquías llega y dice, ustedes son los principales responsables de que el pueblo esté sufriendo espiritualmente. Y ese sufrimiento espiritual los está llevando a un sufrimiento emocional y a un sufrimiento físico en la condición en la que se encontraba. Y hace un énfasis Malaquías, ¿verdad? Ahora, ¿le darían ustedes este tipo de ofrenda a sus príncipes? ¿A ese príncipe persa le darían ustedes un tipo de ofrenda defectuosa? ¿Verdad? Hace la comparación, Malaquías les dice, ustedes serían capaces de llevarle una ofrenda mala a sus príncipes. Y prácticamente la respuesta es no, vea. ¿Cómo es posible que si
estén dispuestos a entregarle a una ofrenda defectuosa a Dios mismo, ¿verdad? Y no es correcto. Dios, en Malaquías, ¿verdad? Saca a la luz el extremo que habían llegado, al punto tan indiferente que los sacerdotes tenían hacia Dios. Nunca se les hubiera ocurrido darle un regalo defectuoso a sus autoridades civiles. Nunca lo hubieran hecho, ¿verdad? Pero dice Malaquías, ustedes lo están haciendo a Dios. Esta actitud de los sacerdotes era como que dijeran, ¿y qué importa, pues, verdad? De todos modos, volvemos otra vez a la expresión de Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Jehová ni hará bien ni hará mal, no importa, no importa lo que hagamos, ¿verdad? Si de todos modos, en la condición en la que estamos, y dicho de otra manera, ¿verdad? ¿Y qué más me puede pasar? ¿Y qué más puedo perder? En la actitud que usted, ¿cómo podían agradar a Jehová, dice Malaquías, si ustedes hacen estas cosas? Es la pregunta de Malaquías. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Verdad? Y en esta pregunta yo quiero detenerme un tiempo, ¿verdad? Pensemos en nuestras vidas y discutamos el tema, ¿verdad? ¿Cómo podemos agradar a Dios con lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Ahora, aquí podría alguien venir y decir, hermano, pues yo estoy viviendo una vida en santidad, amén, ¿verdad? Pero si no fuera así, la pregunta es, ¿cómo podemos agradar a Dios con el estilo de vida que tenemos? No, gracias a Dios no conozco a la gran mayoría, ¿verdad? Pero podríamos estar mintiendo, podríamos estar robando, podríamos estar adulterando, fornicando, podríamos estar haciendo cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Y entonces la pregunta de Malaquías a este remanente en ese tiempo era, ¿cómo podéis agradar a Dios? A los sacerdotes, ¿cómo podéis agradar a Dios si están haciendo estas cosas? Y aquí viene el contraste, hermano, porque está el pueblo llevando ofrenda a Dios, sabiendo que no es correcto. Está los sacerdotes recibiendo las ofrendas para entregarlas a Dios, sabiendo que no es lo correcto. Estamos nosotros yendo a los cultos sabiendo que estamos en pecado. Ahora, sigamos yendo, porque ahí es donde está la transformación, ¿verdad? Oír la palabra día a día, poco a poco. Pero también llegó un momento donde, por eso estamos estudiando la Biblia. Estoy haciendo mal, porque estoy viviendo así. Esto no le agrada a Dios. Y es lo que Malaquías está diciéndole al pueblo, ¿verdad? Se debería de reflexionar seriamente en, en nuestra vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros debería de reflexionar seriamente si ese fuera el estilo de vida que tenemos, ¿verdad? La salvación, que es este regalo, ¿verdad? Que Jesucristo nos dio a través del sacrificio que hizo en la cruz, ¿verdad? También tiene una exigencia ética para nosotros. También hay una exigencia ahí. Ahora, esta enseñanza está casi que en todo el Nuevo Testamento. La vida que nosotros debemos de tener por agradecimiento, por amor a la obra que Cristo hizo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, el estilo de vida, la actitud nuestra es la que nos va a distinguir de una persona que no tiene conocimiento de Dios. Pero si nosotros vivimos igual, entonces, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 9. Pablo le dice a la iglesia, a la iglesia en Colosa, mire, no mintáis los unos a los otros. No nos mintamos, habiéndonos despojado del viejo hombre. Ya no podemos nosotros, dice Pablo, vivir en ese mismo estilo de vida. No nos mintamos. Ya soy un hijo de Dios. No puedo estar viviendo. No debería estar viviendo, ¿verdad? A lo mejor, como los sacerdotes o como el remanente en Malaquías, podría ser que este sea nuestro estilo de vida. Y la pregunta entonces es,
¿cómo podríamos agradar a Dios con ese estilo de vida? Y la respuesta del profeta es imposible. Con todo, ¿verdad? Es totalmente imposible, aunque imploremos por la misericordia de Dios, es imposible. Nuestras acciones, dice Malaquías, ¿verdad? O sus acciones, le dice Malaquías al pueblo, están demostrando la indiferencia que tienen hacia Dios. Difícilmente van a obtener una bendición de parte de Dios. Ese es el punto de Malaquías hacia los sacerdotes. Ustedes, le dice Malaquías a los sacerdotes, son los culpables, que el pueblo esté en esta situación por la indiferencia que ustedes tienen, por permitir esto que está sucediendo, ¿verdad? De que el pueblo viene y entrega ofrendas malas, defectuosas, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado. Los sacerdotes, versículo 10, capítulo 1 ahí en Malaquías, eran indignos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomaban de por sí, tomaban el nombre de Dios en vano, no les importaba, ¿verdad? Podríamos decirlo en otras palabras, esa expresión del capítulo, del versículo 10 en Malaquías, ¿verdad? Mejor que ser mudos, hablar blasfemias, dicho, tratando de expresarlo, ¿verdad? Preferiblemente sufrir la agonía de estar distante de Dios que engañarnos pensando que Dios oye nuestras oraciones, eh, sabiendo que no estamos haciendo lo correcto. O dicho de otra manera, viviendo una vida en hipocresía, vengo, oro, busco a Dios, sabiendo que lo que estoy haciendo no es correcto. Y eso es lo que los sacerdotes y el pueblo estaban haciendo. La verdad es que la clase de culto que estos sacerdotes daban a Jehová era insultante. La fuerza de Malaquías, eh, hasta cierto punto, quizás dañó corazones en ese momento, diría yo, pero, pero, pero era más fuerte el daño que los sacerdotes estaban haciendo, la maldad con lo que los sacerdotes estaban llevando ofrenda a Dios. Y Malaquías dice, mire, no, no es correcto, no, no es así, ¿verdad? Y la respuesta, ¿verdad? De Malaquías es, miren, ni de vuestra mano, siendo referencia, él era el vocero de Dios y él decía lo que Dios quería, ¿verdad? Y ni de vuestra mano recibiré ofrendas, termina diciendo Malaquías en este versículo. No voy a recibir sus ofrendas porque no son ofrendas agradables, porque ustedes son indignos. Es una fuerza, son palabras duras para los sacerdotes, pero esa era la realidad que estaba viviendo este remanente. El pueblo en sí estaba mal, el liderazgo estaba mal, los sacerdotes estaban mal, no estaban haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Habían profanado, dice Malaquías, a los sacerdotes, ustedes han profanado el nombre del Señor. A primera vista, presenta serios problemas, ¿verdad? El texto, por lo que se está mencionando y todo, pero decir, ¿verdad? Malaquías se refiere al hecho de que habrían sido imposible que las naciones paganas de aquel tiempo ofrecieran incienso o ofrendas impías en el altar, ¿verdad? O llevarlas delante del Señor. Según la ley, una ofrenda se consideraba pura cuando la persona que la ofrecía estaba limpia. Entonces, aquí jugaba un papel importante no solo la ofrenda, sino la persona que estaba dando esa ofrenda delante de Dios. El sacerdote, su corazón tenía que estar en sintonía con el Señor, según los requisitos de la ley que Moisés había establecido para el sacerdote. Pero desde el momento que al sacerdote no le importaba, desde ahí esa ofrenda, aunque la persona, ¿verdad?, que llevaba la ofrenda iba con un corazón puro, ¿verdad?, iba con una actitud correcta, su ofrenda no contaba, porque la persona que estaba haciendo la ofrenda no estaba haciendo las cosas correctamente. Y cuando todas esas circunstancias, ¿verdad?, también estaban en desacuerdo con la ley de Moisés, se consideraba peor todavía, ¿verdad? O dicho de otra manera, todas esas circunstancias de la forma como se estaba haciendo esa ofrenda
estaba en sintonía con lo que Moisés había dicho en Levítico 11 y Deuteronomio 14, entonces no había ningún problema. La ofrenda se consideraba limpia, la ofrenda se consideraba pura, ¿verdad? Aunque fuera presentada en un suelo pagano o en altares inmundos. Pero si se cumplía esa ley, lo establecido por Moisés de parte de la persona que ofrendaba, no había ningún problema. El caso de Elías con los 400 profetas Baales, no estaba en un lugar idóneo Elías, pero aún así Jehová responde, Dios responde a su petición, ¿verdad? Porque era el corazón de la persona que estaba llevando esa ofrenda. Era la circunstancia que se estaba viviendo, pero la persona, en este caso Elías, estaba haciendo las cosas correctamente. Ahora, ubiquémonos, hermanos, nosotros en este tiempo. ¿Qué tipo de sacerdote estoy siendo yo? ¿Verdad? Aquí alguien podría venir y decir, mi hermano, mi vida está entregada al Señor al 100%. Amén. Qué bueno. ¿Qué tipo de sacerdote es? Mi hermano, yo no estoy metido en ningún ministerio, pero en mi casa, ¿verdad? Amén. ¿Qué tipo de sacerdote es? Un sacerdote digno delante de Dios. Llámese hombre o mujer, ¿verdad? Un sacerdote digno. Alguien que no toma en vano el nombre de Dios. Alguien que está viviendo para agradar a Dios. Entonces, no, hombre, ese sacrificio, ¿verdad? Esa ofrenda delante del Señor es olor agradable a Él, olor grato. Pero estos sacerdotes, en este tiempo, en este momento de la historia, ¿verdad? No estaban haciendo ni viviendo conforme a lo que Dios estaba pidiendo. No estaban llenando los requisitos, ¿verdad? No los estaban llenando. Y esa era la queja que Malaquías estaba teniendo. En su corazón no había sinceridad, ¿verdad? La verdad no estaba exponiéndose en ese momento, en esa forma en que ellos estaban desarrollando estos, estas ofrendas. Y esto era un problema, ¿verdad? Aunque todo lo que ellos quisieran hacer, ¿verdad? El versículo 12 dice Malaquía, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Estos sacerdotes les faltaba el respeto a los mandamientos de Dios por todas estas cosas que ellos estaban haciendo. El versículo 3, y habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, ¿verdad? Entonces, no, estaban despreciando completamente el privilegio que Dios les estaba dando. Estaban viviendo una vida que de una u otra manera, eh, en un mal momento, en una mala situación, con un privilegio, y no estaban aprovechando ese momento. No estaban aprovechando decir, soy cristiano, voy a la iglesia, pero vivo como yo quiera vivir. Hago lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Líder de un ministerio, pastor, pero vivo como yo quiero. Hago lo que yo quiero. Y el pueblo estaba así. Y los sacerdotes estaban viviendo así. Y esto era lo que de una u otra manera estaba afectando grandemente, estaba afectando en este momento a este grupo, ¿verdad? De remanente. Hasta ese momento, ¿verdad? Los sacerdotes, les dice Malaquía, ustedes van a ser disciplinados. Y aquí es donde debemos de tener nosotros hasta cierto punto, ¿verdad? No quiero que terminemos esta noche diciendo, uy, con miedo, ¿verdad? Ay, entonces dejo de hacer las cosas por miedo. No es esa la idea. Pero sí, Malaquías les dice, en ese momento, Antiguo Testamento, no solo estaba reprendiendo a los sacerdotes, dándoles un llamado de atención. Del capítulo 2 en adelante, parece que las palabras de Malaquías se convierten en una, dicho de otra forma, ¿verdad? Una amenaza, ¿verdad? En el sentido de que si no daban cambios, si no se arrepentían,
todo terminaría en juicio para ellos. Si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Estoy hablando en este tiempo, en este momento de la historia, ¿verdad? En este tiempo, en este momento, estamos hablando en el contexto de Malaquías, las palabras de Malaquías. Para que tengamos cuidado ahí, no decir, oh Dios mío, ¿verdad? No es mi intención esa. Estamos estudiando el libro de Malaquías, esta gente, estos sacerdotes, pero las palabras de Malaquías fueron esas, ¿verdad? Miren, hay que arrepentirse. Si no oyen y no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová, dice Malaquías de los ejércitos, entonces van a tener problemas. Dios buscaba que estos sacerdotes cambiaran, no solamente el relacionado con esos detalles del funcionamiento de la ofrenda, ¿verdad? De la forma como tenían que hacerlo, ¿verdad? Sino que Dios buscaba que su cambio fuera real, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Y que la gente, ¿verdad? Que el público, que la congregación, que el remanente viera ese cambio, ¿verdad? A pesar de lo desagradable que eran las ofrendas defectuosas, porque si Malaquías lo menciona, es porque no estaba conforme, no estaba contento Dios. Mire, me traen lo enfermo, traen lo cojo, traen lo que no sirve, se roban, ¿verdad? Se roban los animalitos y me traen aquí lo robado. No, no es así. Y lo que es peor, dice Malaquías, ustedes sacerdotes saben lo que está pasando y no exhortan a la gente, no animan a la gente a que lo haga diferente, ¿verdad? Dichas ofrendas inmundas eran síntoma de una razón más seria. Jehová buscaba un cambio de corazón y de actitud. Y eso es lo que nosotros cada día, hermano, debemos de buscar para nuestra propia vida. Cada día, nuestra actitud, nuestro corazón, cada día transformándose para agradar a Dios, ¿verdad? Hay una fuerte amenaza ahí para ellos y para los sacerdotes. Es fuerte, dura. Y no quiero detenerme en eso porque no es la intención, ¿verdad? A lo mejor usted puede leerlo en la semana, de Deuteronomio 28, 15 al 68. Moisés lo expresa y le dice, miren, hay consecuencias al no obedecer los mandamientos. Hay consecuencias. Muchas veces nosotros solo buscamos la bendición, ¿verdad? Oramos por la bendición, vivimos para que haya bendición en nuestra vida. Y está bien, pero se nos olvida el estar obedeciendo la palabra. Y muchas veces reclamamos, ¿verdad? Y decimos, es que nunca hay bendición. Evaluémonos. Y eso es lo que Malaquías, y ahí yo sí quisiera centrarme, Malaquías está animando a los sacerdotes y al pueblo a evaluar su corazón, a evaluar su actitud delante de Dios. Eso sí creo yo, para nosotros ahora es válido. Cada día, evaluar nuestro corazón, evaluar nuestra actitud delante del Señor. Ahora, yo puedo tener el ministerio, yo puedo ser famoso, yo puedo esto, pero ¿cuál es mi actitud delante del Señor? Yo puedo hacer grandes cosas, pero ¿cómo está mi corazón delante del Señor? Mi adoración es defectuosa. Decir, el protagonista soy yo. No me importa el reino de Dios, siempre y cuando yo salga, ¿verdad? En primer lugar. O, como los sacerdotes, no importa, ¿verdad? Cumplamos el requisito, quedemos bien con los príncipes, con el príncipe persa, ¿verdad? Para él lo mejor, no importa Dios. Y probablemente esa sea otra forma. No importa, ¿verdad? Dios, no importa. Yo quiero quedar bien con el hombre, con mi jefe, ¿verdad? Con el que está arriba de mí, con el encargado del ministerio. Yo quiero llegar ahí, quiero quedar bien con él. Pero probablemente a Dios lo deje a un lado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Malaquías está haciendo como un repaso en la historia para los sacerdotes, haciéndoles memoria, ¿verdad? A recordarles que el pacto que Dios había hecho con la tribu de Leví. Si alguien me ayuda, Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 y versículo 9. Son porciones cortas, entonces sí, creo que las podemos leer.
Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 al versículo 9. Si alguien me ayuda a leer el texto. Deuteronomio 10, hermano. Sí, versículo 8 al 9. Ok, 10 del 8 al 9. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Hasta el 9. Hasta el 9. Sí, sí, 8 y 9. 8 y 9, Perfecto. ¿verdad? Ahora, Dios le está, bueno, Malaquías está haciendo como el énfasis, ¿verdad? Miren, aquí hay algo, les dice Malaquías, interesante en el sentido de Dios escogió de la tribu del pueblo de Israel a una tribu para que hiciera algo específico. Ellos no iban a estar trabajando la tierra, ellos no iban a estar haciendo nada que ustedes van a estar haciendo. Ellos van a estar apartados en una tarea totalmente diferente que es servirme, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver en todo el capítulo 10 de Deuteronomio. El trabajo de ellos es servirme, ¿verdad? Han sido apartados literalmente para el servicio a Dios. Ustedes, sacerdotes, dice Malaquías, tienen una responsabilidad especial, servirle a Dios, agradar a Dios. Pero si ustedes que son los encargados, si ustedes que son los que están en comunión, en sintonía con Dios, no están haciendo o viviendo como Dios quiere, ¿qué podemos esperar del remanente? ¿Qué podemos esperar del pueblo? ¿Verdad? Ahora, las crisis, hermano, las crisis van a llegar a nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros delante del Señor? Va a ser clave para que esas crisis nos golpeen y nos destruyan, o lleguen y se van. Nuestra relación con Dios. Este pueblo está pasando un momento terrible, difícil, ¿verdad? El contexto nos los muestra, pero ellos, conociendo qué deben de hacer, teniendo el conocimiento de cómo deben de vivir, no lo están haciendo, no lo están aplicando y están viviendo como ellos creen conveniente, haciendo lo que ellos creen conveniente. Entonces la situación se les vuelve aún más terrible, porque están haciendo cosas que no deberían de estar haciendo, como por ejemplo, menospreciando el nombre de Dios, como por ejemplo, aceptando cualquier tipo de ofrenda y dándola a Dios, sabiendo que no es lo correcto. Y ahí es donde está el peligro, ¿verdad? Ahí es donde está el peligro. Dios prepara un grupo para apartarlos de toda esa vida de tribu y los pone en un lugar especial para que ellos sean los encargados de que a todo este pueblo les enseñen palabra de Dios. Hermanos, esa es nuestra vida, ¿verdad? Ser apartados para enseñar, para instruir a otros. Esa es la responsabilidad de un cristiano, ¿verdad? Vámonos al Nuevo Testamento. Ser luz en la tiniebla, ¿verdad? ¿Dónde se pone la luz cuando hay tiniebla? En lo alto. Ahí debería de ser nuestro lugar para alumbrar. ¿Qué vamos a mostrar nosotros como luz? A Cristo. Alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. ¿Cuál es el camino? Este es el camino, venga, ¿verdad? Por aquí puede caminar. Pero si nosotros que somos luz vivimos en tinieblas, que es lo que está pasando con el pueblo en este momento, en este periodo de historia, ¿qué luz va a ser aquel que está viviendo peor que el que está en tinieblas? La condición se vuelve complicada, ¿verdad? Los sacerdotes eran los líderes religiosos en ese momento en el pueblo de Israel. Tenían la responsabilidad de guiar al pueblo. Y la tristeza es que lo están haciendo mal en este contexto. No están haciendo lo correcto, ¿verdad? Ahora, yéndonos al Nuevo Testamento, ¿verdad?
enfoca el gran peligro y los enormes daños que causa, que produce el trastornar la enseñanza bíblica. Haciendo referencia de Pablo, él advirtió que después que él se fuera, dice Pablo, llegarían lobos rapaces. Hechos capítulo 20, versículo 29, ¿verdad? Van a llegar personas a enseñar falsa doctrina. Judas y segunda de Pedro lo mencionan y van a llegar de una forma tal que nos van a convencer y nos van a apartar, ¿verdad? Del camino que el Señor quiere que nosotros tengamos. Tratan temas de falsos maestros. Debemos de identificar nosotros estos puntos. Y dice tanto Judas como Pedro, hay que evitar a estos falsos maestros. Los sacerdotes en el tiempo de Malaquías estaban siendo esos falsos maestros, ¿verdad? Y las consecuencias lamentables que van a acompañar en la vida de las personas que acepten sus enseñanzas y aquellos que los sigan también. Dice Judas, serán como retamas, ¿verdad? Llevadas por el viento de un lado a otro. No va a haber fruto en la vida de estas personas. Es lamentable lo que está pasando, ¿verdad? El maestro más peligroso es aquel que solamente se ha distanciado un poco, diríamos, ¿verdad? Más bien, un poquito hoy, un poquito mañana, y viene un tema ahí de relativismo, ¿verdad? Relativamente fácil reconocer un error, podríamos decirlo nosotros de esa manera, pero cuando se trata solo de un punto pequeñito, se vuelve en algún momento difícil aceptar esos pequeñitos errores. Y ahí Satanás es astuto, ¿verdad? Ahí Satanás es astuto. Con astucia empieza a llevarse el ataque, ¿verdad? Comienza a ser más minucioso. La forma de llegarnos a esa enseñanza comienza a ser bien sutil, a tal punto que venimos y decimos, no hay problema, ¿verdad? Los sacerdotes no comenzaron de una sola vez diciendo, traigan lo que sea, poco a poco, ¿verdad? Miren, me lo imagino, ¿verdad? Miren, nadie está trayendo ofrenda, porque probablemente todos son pobres, nadie tiene para comprar, aunque había reglamentos, habían leyes de si no tenía para una oveja, podrían ser palominos y todo, habían leyes, pero aceptemos lo que sea, negociemos, lo importante es que la gente venga y ofrende, pero no es lo correcto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros negociamos así. Yo sé que esto no es lo correcto, pero algo a nada, pero a no hacer nada, ¿verdad? Y comenzamos a negociar. Nosotros mismos comenzamos a poner el que sí y el que no, para sentirnos bien nosotros, que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, ¿por qué lo importante de ir y estudiar? Porque podemos enterarnos de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada. Podemos saber en la Biblia, tener el conocimiento bíblico y entonces poder decir, esto no es correcto, esto no le agrada a Dios, esto por el camino en el que voy no es lo que Dios quiere. Y tomar la decisión. Y eso es lo que Malaquías está apelando en este momento, ¿verdad? A que los sacerdotes, con el conocimiento que tienen, se aparten de eso que están haciendo. Miren, no es correcto la forma en la que están enseñando a ofrendar. No es correcto la forma en la que la gente está trayendo las ofrendas. Y como yo sé que no me entienden, les dice Malaquías, ¿por qué ese tipo de ofrendas defectuosas? ¿Por qué no se las dan al príncipe persa? ¿Verdad que no lo harían? Porque la consecuencia sería que los eliminarían. Usted es lo mejor para el hombre. Entonces, eso mismo quiere Dios. Y ese es el énfasis de Malaquías, ¿verdad? Como decía, es un poquito duro y complicado, no es para nosotros, ¿verdad? El contexto es Malaquías,
pero de repente, más de alguno de nosotros podría estar viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y no es esta noche para juzgarnos, sino es para oír, ¿verdad? Espiritualmente y, y arrepentirnos si fuera necesario y cambiar el estilo de vida. Si en algún momento no estamos viviendo acorde a lo que Dios quiere que vivamos o que hagamos. Y ese es el énfasis. Malaquías, más que llegar y decirles, miren, van a haber consecuencias, comienza, y por eso yo hice bastante énfasis la primera semana, Malaquías comienza mostrando a un Dios de amor. Mire, Dios nos ama. Y por eso es que viene y nos advierte, ¿verdad? Porque nos ama. No llegó primero el castigo y la destrucción, sino que primero las palabras, ¿verdad? Esto que están haciendo no es correcto. La forma en la que están ofrendando no es la idónea, ¿verdad? Cambien, arrepiéntanse de esa forma. Y probablemente esta noche para nosotros, para todos nosotros, sea en algún momento estas palabras, eh, cambiemos, ¿verdad? Cambiemos la forma. Cambiemos la forma. No es la correcta, ¿verdad? No es la correcta. Cambiemos. Espero que no sea así, ¿verdad? Espero que todos estemos en sintonía con el Señor. Pero si hay alguien, cambiemos la forma. Todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Cambiemos la forma y sigamos viendo ese Dios de amor. Hasta ahí, hermanos, ¿verdad? No sé si hay algún comentario. Amén, hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, no, para agregar algo ahí, que bueno, aquí es una anotación. Bueno, ahí. La ley de Dios, bueno, exigía que los animales ofrecidos a él fueran perfectos, ¿verdad? Eso lo dice Levítico 1 y versículo 3, ¿verdad? Sin embargo, esos sacerdotes permitían, hermano, que el pueblo presentara animales ciegos, cojos y enfermos, ¿verdad? También, aparte de eso, bueno, Dios los acusó de deshonrarlo porque ofrecían sacrificios imperfectos y estaban, o sea, estaba muy disgustado, Malaquías. Pues ahí podemos ver también, hermano, digamos, qué increíble, que los sacerdotes, que son los que están más arriba, permitían todo eso, hermano. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, porque también donde nos congregamos tenemos que ver quién es la cabeza, ¿verdad? Y si las cosas que están haciendo, las están haciendo bien conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, Otra cosa, hermano, también es que hey, el Nuevo Testamento dice que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo a Dios. Eso lo dice sí, Romanos 12:1, ¿ah? O sea, en otras palabras, si le damos a Dios solamente el tiempo, digamos, el dinero y la energía que nos sobran, ¿verdad? Que nos sobran, estaríamos imitando el pecado de estas personas, de Malaquías, estaríamos haciendo lo mismo. Los cuales no querían darle nada valioso a Dios. Lo que le damos a Dios, eso, hermanos, revela o refleja lo que en realidad pensamos y sentimos de Dios, definitivamente. así es. Nuestro corazón, nuestra actitud, ¿verdad? Y ahí debemos de siempre evaluar cómo está nuestra actitud, cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y eso definitivamente cada día vamos a tener, por lo menos como el tema, ¿verdad? Una adoración aceptable, ¿verdad? No como en este contexto que era una adoración defectuosa. No debemos de permitirnos nosotros algo así, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra actitud delante del Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra actitud? Esto tiene que ser clave, ¿verdad? Cada día, clave cada día. Delante del Señor, estoy haciendo las cosas bien delante del Señor. Estoy viviendo bien delante del Señor. Estoy agradando al Señor como Él espera que yo le agrade, ¿verdad? En los quehaceres, en el día a día, en los detalles, ¿verdad? En las cosas pequeñitas. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y va a haber paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y va a haber paz. Si es que, como digo, son palabras en este momento para esta congregación, para este grupo, eh, palabras de ánimo, dije yo, también, volvámonos del camino, no es este el camino correcto, ¿verdad? Esto que se está haciendo no es correcto, regresemos, hagámoslo como debe de ser, y entonces la cosa puede ser diferente.
Se nos fue el hermano. Sí, hay que esperar que vuelva a ingresar. A lo mejor se le fue el internet. Sí, pues a mí me pasó lo mismo también. Sí, hay que esperar un momentito. Le voy a mandar mensajito. Sí, hay que darle un minutito. Voy a comunicarme con él y en un segundito estamos con ustedes nuevamente. Ok, hermanito. Hermanos, para agregar algo ahí, por lo menos para seguir con el tema, tal vez, bueno, ahí podemos ver, hermanos, también de que los sacrificios del pueblo eran indignos por varias razones. Lo que ellos, esos sacrificios que ellos hacían, bueno, presentar esos animales ciegos y todo eso. ¿Qué me ha pasado? Eh, ¿Me escuchan? Ahora sí. Entonces, los sacrificios del pueblo eran indignos por varias razones. Bueno, yo anoté tres razones. Una razón era, Roberto, sí. hermanas, es que hay alguien que tienes ¿cómo se llama? El micrófono abierto y no puedo hablar. Los sacrificios del pueblo ¿O eran, tiene una duda, hermana? Roberto, se fue ¿Quería decir la algo? señal. No, se fue la señal, hermana. Y ahorita el hermano Roberto nos está haciendo favor de retomar un poquito lo que estamos viendo en lo que el pastor Juan Carlos se vuelve a unir a la clase. Entonces, ahorita en unos minutitos solucionamos esta situación. Amén. bueno, no, lo que les quería decir, bueno, es que, digamos, los sacrificios del pueblo eran indignos por varias razones. Podemos ver tres razones. Una, presentaban lo que más les convenía, o sea, daban lo que menos les costaba. Esa es una. Dos, eran negligentes, o sea, no les importaba la forma en que ofrecían el sacrificio. Tres, eran desobedientes. Amén. Hacían los sacrificios a su manera Amén. y no como Dios lo había ordenado, porque era la ley, lo que había en Levíticos. Nace una pregunta, bueno, su manera de dar mostraba su verdadera actitud hacia Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la actitud de nosotros, como decía el hermano pastor? Entonces ahí eso es lo que tenemos que ver, nada más, pues analizarnos y ver qué es lo que hacemos cuando vamos a hacer la obra, si nos preocupamos por el prójimo. Hermano Roberto, ya está el pastor Juan Carlos. Y nada más para terminar, si nos preocupamos por el prójimo, si lo amamos, salimos a predicar con amor, salimos con ganas, le estamos dando todo a Dios, eso era todo. Que Dios los bendiga. Ya llegó el hermano, por dicho. Gracias, Muchas gracias. me sacaron, pero está bueno. Gracias. Algo pasó. Entonces, gracias, Roberto. La pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros, nuestra actitud, nuestro corazón delante del Señor, en las cosas que emprendamos? Ahora, yo no quiero solo dejarlo a nivel de iglesia, en el trabajo, con los vecinos, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra esposa, esposo, hijos, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana en todas las esferas de nuestra vida? No solamente dentro de un templo, sino cuando vamos en la calle manejando o en un transporte público, ¿cómo es nuestra vida cristiana? Ahora, si lo enfocamos en cómo es nuestra forma de adorar, nuestra ofrenda, ¿verdad? Esto de repente puede ser todavía más duro, ¿verdad? Si en algún momento nuestra forma es lo que sea, ¿verdad? De todos modos, y ahí sí creo que debemos de tener nosotros especial cuidado, ¿verdad? Como dice la expresión, a poner nuestras barbas en remojo, ¿verdad? A pensar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Estamos agradando a Dios con lo que hacemos y eso creo yo que es el punto en esta noche. Estamos agradando a Dios con lo que hacemos. Nuestra adoración es una adoración que le agrada a Dios o
podría ser como este pueblo en este momento de la historia, una adoración defectuosa. Y ahí debemos nosotros de frenarnos mejor y quizás el giro de 180, ¿verdad? Arrepentirnos y seguir por el camino contrario al cual estamos, Claro. ¿verdad? Ahí debemos de tener ese cuidado.